Entonces, esta sería, acá tenemos nosotros las células, ¿verdad? Y dijimos que los glóbulos rojos tienen una proteína que es la hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína compleja que está compuesta por dos partes, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, después vamos a ver que tenemos carbohidratos simples, carbohidratos complejos, proteínas simples, proteínas complejas. Compleja es cuando hay dos tipos, ya, es un lípido, un carbohidrato, una proteína, un lípido, ¿me entienden? Siempre vamos a tener dos tipos de biomoléculas. La hemoglobina tiene una parte proteica y el grupo hemo es donde tenemos el hierro, ¿entiendes? Ese hierro es el que le da la coloración roja a la sangre. De ahí que cuando hay una deficiencia, la sangre tiene un color más claro. Y cuando hay demasiado, la sangre ya es también muy concentrada. ¿Qué pasa si yo tengo una hemoglobina deficiente, ¿verdad? Mi hierro es deficiente. Entonces, no voy a tener la captación, ¿verdad?, normal del oxígeno. ¿Y qué pasa? Voy a tener, por ejemplo, lo que más se ve, ¿verdad?, es somnolencia, cansancio, dificultad para dormir, dificultad para concentración, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos anémicos, tenemos ese tipo de síntomas, ese tipo de signos, ¿verdad? Bueno, cuando ya es avanzado, ahí sí ya causa otras situaciones, ¿verdad?, que vamos a verlo más adelante. Entonces, tenemos que la hemoglobina, dijimos, es una proteína compleja. Si yo tengo en condiciones normales 70% aproximadamente de la sangre es líquida, ¿verdad? Aproximadamente, digamos, hay unas comitas por ahí, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a pelear por valores, porque cada libro tiene un valor diferente. Nosotros tenemos que saber aproximadamente de tanto a tanto. Estar en ese parámetro, ¿verdad?, de que puede variar 2%, 1%, eso nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la medicina no es matemática. Tenemos demasiado variables, ¿verdad? Tenemos la edad, el sexo, el peso, la altura, un montón de variables. Entonces, lo importante es saber entre esto y esto, y yo voy a adecuar a mi paciente que tengo. ¿Entienden? Entonces, bueno, ¿qué pasa en la deshidratación? Tenemos acá los elementos formes sólidos, y en el plasma es la parte líquida en donde están distribuidos todo el resto, ¿verdad? Tengo proteínas, tengo anticuerpos, tengo elementos, tengo sodio, potasio, calcio, tengo urea, tengo creatina, todo está suspendido en el plasma, ¿verdad? Ahora, si hay una deshidratación, disminuye la parte líquida y aumenta la parte sólida, ¿entienden? Entonces, esta nomás es mi parte líquida. ¿Por qué? Porque mi paciente está deshidratado. Si yo perdí líquido, esto está hemoconcentrado. Y si está hemoconcentrado, también va a dificultar la circulación del oxígeno. ¿Entiendes? Entonces, es también un poquito delicado. Y ni qué decir el desequilibrio del sodio y el potasio a través, ¿verdad?, de la membrana. El paso de entrada y salida va a estar en desequilibrio, y si eso está en desequilibrio, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumenta demasiado, por ejemplo, el potasio? Puede dar un paro. ¿Entienden? Claro. Si disminuye el sodio, sí o sí aumenta el potasio, y viceversa, porque eso tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo una deshidratación produce cambio en la sangre. Por eso que lo primero que se hace con un paciente es hidratar, sea la situación que sea. Porque si está deshidratado, aparte de reponer líquido,
patológico. Vamos a tener también situaciones fisiológicas, que es a consecuencia del mal funcionamiento o carencia o aumento de algo. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, la bioquímica les va a ayudar a ustedes a discriminar los tipos de situaciones que van a tener, que van a ser muchas, que van a tener muchas variables. Bueno, entonces, vemos que ya sabemos entonces lo que es un estado fisiológico y un estado patológico. Ahora, el aumento o disminución de leucocitos nos indica un ataque, ¿verdad? Nos indica que el organismo está siendo atacado. ¿Y quiénes son los que atacan el organismo? Las bacterias, los virus, ¿verdad? Normalmente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mis valores normales de leucocitos es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Esto es igual para hombres y mujeres. Esto no varía. Vamos a usarlo nosotros 5.000 a 10.000. Hay bibliografías que usan 4.000. Acá nosotros en Paraguay 4.000 ya estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben que para que ustedes estudian bioestadística, un montón de materias que les ayudan a estudiar el punto medio de una población, ¿verdad? Enfermedades, cómo se hacen los cálculos, qué tipo de enfermedades yo tengo en esta población. Entonces, nosotros nuestra media es 5.000 a 10.000 acá en Paraguay, ¿verdad? Es lo que más tenemos. Por debajo de 5.000, yo ya tengo una leucopenia. ¿Qué es una leucopenia? Es la disminución de los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Y qué pasa cuando hay una leucopenia? Cuando yo tengo la inmunidad baja, es porque mi cuerpo no está consiguiendo defenderse, ¿verdad? ¿Y cuáles son los agentes que normalmente bajan la inmunidad? Los virus. ¿Ah? Entonces, probablemente sea a causa de un virus, siempre es probable. Nosotros no podemos diagnosticar en la primera. Tenemos que juntar todos los estudios habidos, ¿verdad? Y más lo que le van a hacer la entrevista al paciente, y de ahí vamos a quitar la patología, ¿verdad? ¿Qué pasa si mis leucocitos están por encima de 10.000? Voy a tener una leucocitosis. ¿Y cuándo se produce la leucocitosis? Cuando hay infecciones bacterianas. Siempre que hay una infección bacteriana, voy a tener una leucocitosis. Bien, entonces, fíjense, en el hemograma yo ya pude determinar varias cosas, ¿verdad? Los leucocitos me dicen, por ejemplo, si mi paciente está, vamos a suponer que esté con fiebre alta, cuadro respiratorio está todo congestionado, y me sale que tiene una leucopenia, quiere decir que es viral, ¿verdad? Que tiene totalmente un tratamiento diferente al que si me salía una leucocitosis. Si me sale una leucocitosis, entonces es algo bacteriano. ¿Entienden? Entonces, para discriminar. Más adelante yo les voy a enseñar también cuáles son las situaciones, ¿verdad? Porque ustedes saben que los glóbulos blancos, tenemos varios tipos de glóbulos blancos. Tenemos los granulosos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulosos, que son los monocitos y los linfocitos, ¿verdad? Cada uno de esos nos va a decir hacia dónde vamos a querernos, ¿verdad? Si tenemos neutrofilia, es bacteriana. Si tenemos linfocitosis, es viral. Entonces, si yo estoy frente a un virus, voy a tener glóbulos blancos bajos, pero voy a tener mis linfocitos altos, ¿verdad? Tenemos entonces lo que se llama fórmula leucocitaria en el hemograma. Esta fórmula leucocitaria me indica el porcentaje de los diferentes tipos
neutrófilos 30%, linfocitos tengo 70%, de plano, o sea, expira. ¿Entienden? Y yo les voy a enseñar los porcentajes, les voy a enseñar cómo llegar a esto, ¿verdad? Es bastante abstracto, pero ¿qué pasa? Con la repetición ustedes van a aprender. Vamos a repetir 50 veces, pero ¿qué? Vamos a aprender, ¿está bien? Un hemograma, la carta de presentación celular del paciente. Celular. Yo voy a encontrar cambios. ¿A dónde quiero llegar? Si yo veo, dijimos que una leucocitosis probablemente me va a indicar que hay una infección, ¿verdad? Bueno, mi paciente tiene un dolor abdominal, le duele sus riñones también, tiene dificultad para orinar, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que más hay. Tengo una leucocitosis, tengo un aumento de neutrófilos, entonces de plano yo ya estoy frente a una infección urinaria. ¿Entienden? Y mi hemograma ya me va a indicar. Pero, esa es la parte celular. Pero, ¿qué pasa cuando hay una infección urinaria también? Yo voy a tener otros parámetros que me van a indicar que si es un problema bacteriano o si es ya un problema renal del órgano, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a saber eso? Mediante el dosaje de ¿quién? De mi perfil renal, que está compuesto por urea, creatinina y ácido úrico. Ustedes saben que todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Y eso sale ¿cómo? Por la orina, el mayor porcentaje, filtrado renal, ¿verdad? Por las heces, por el sudor, ¿verdad? Por las lágrimas, todo eso son, ¿verdad? Formas en donde nosotros estamos eliminando algún tipo de desecho, pero el mayor es el sistema urinario. Ahí se elimina la mayor cantidad de desecho. Y la bilirrubina, que también se elimina por la orina, ¿verdad? ¿Y qué es la bilirrubina? La bilirrubina es la degradación de la hemoglobina. Por eso que cuando hay una ictericia o cuando hay una coloración amarillenta de la piel, nos indica que ya hay un daño hepático. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el hígado es el principal órgano para síntesis, metabolismo y degradación de todas estas biomoléculas. Y la hemoglobina es proteína, ¿verdad? Y tiene hierro. Entonces, esto se degrada y forma bilirrubina. Y la bilirrubina es lo que se ha sintetizado en el hígado y se elimina a través de la orina. Pero ¿qué pasa? Hay un punto tope que el hígado es capaz también de procesar en 24 horas. Entonces, si hay una mayor degradación de hemoglobina, ¿verdad? Voy a tener mayor cantidad de bilirrubina y el hígado no está pudiendo degradar, entonces yo ya tengo esa pigmentación amarilla en la piel. Es muy grave en los recién nacidos, ¿verdad? Que después vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, todo lo que pasa en la química del organismo también me va a representar en el hemograma algo, ¿entienden? Si me sale alto es porque es el órgano. Si yo estoy frente, por ejemplo, un paciente que tiene
la reacción normal en ese lugar. Bueno, luego tengo las plaquetas. Las plaquetas son, ¿qué son las plaquetas? Son fragmentos celulares. Cuando hablamos de fragmento, es cuando se refiere, ¿verdad?, a que son células que se van multiplicando por medio de fragmentación. O sea, no es núcleo, no tiene, ¿verdad? Por eso que no se la llama célula propiamente dicha, sino fragmentos celulares, porque se va en el proceso de la eritropoyesis. Ustedes vieron histología, ¿verdad? Y saben que todas las células vienen ¿de dónde? De la célula madre, ¿verdad? Y esa célula madre nos va a dar origen a todas las células sanguíneas. Y cada una de estas tiene proteínas específicas, tiene el medio propicio, ¿verdad? Tenemos la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, todo eso participa en ese proceso de formación, maduración y liberación al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, así tenemos que los tres saben de las células madre, ¿verdad? Y ahí vamos a tener la diferencia entre la amiloide y la linfoide, que seguramente ustedes ya saben todos, ¿verdad? Porque vieron histología. Bueno, entonces, las plaquetas o trombocitos tenemos que valores normales entre 150.000 a 400.000 aproximadamente. ¿Qué hacen las plaquetas? Las plaquetas me indican, ¿verdad? Si mi paciente, por ejemplo, va a tener algún problema de coagulación, si mi paciente, por ejemplo, está teniendo hemorragia, se debe o a la disminución de plaquetas, si tiene trombos, al aumento de plaquetas, ¿verdad? Pero hay que destacar que los trombos, o sea, los coágulos, no solamente están formados por plaquetas. El coágulo está formado por proteínas también, como el fibrinógeno, la protrombina, ¿verdad? Que son los que van a indicarnos cómo está el sistema de coagulación del paciente, porque es importante en situaciones, ¿verdad?, donde vamos a entrar a quirófano, el paciente está sangrando, el paciente está con un ACV, está con un probable infarto, ¿verdad? Entonces es necesario. Esa es la función entonces de las plaquetas, ¿verdad? ¿Qué cosa? Formar el coágulo, participar en la formación del tampón plaquetario, ¿verdad? Que es lo que va a sellar nuestra herida siempre y cuando no sea demasiado grande, ¿verdad? Ahora, si es un vaso que se rompió, no me va a formar plaqueta, ¿verdad? Saben que tenemos que tener otro tipo de procedimiento. Bueno, nosotros también tenemos que, si por debajo de 100.000 ya tenemos que hay una alarma. Por ejemplo, yo puedo tener valores de las plaquetas en pacientes que usted sabe que los pacientes que tienen algún tipo de tratamiento cardíaco, ¿verdad?, cardiópata le llamamos, toman una aspirina, eso normalmente, una aspirinita, ¿verdad?, de 100 miligramos, que les sirve como antiagregante, que quiere decir impide, ¿verdad?, la formación del coágulo. ¿Por qué? Porque ya tiene algún tipo de problema. Entonces, si yo tengo un paciente con dengue, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el dengue? Baja los glóbulos blancos y baja también las plaquetas, ¿verdad? Bueno, pero si mi paciente tiene, por ejemplo, 130.000 de plaquetas, se va a ir a su casa, ¿verdad? Normal, no está bajo, no está alto, pero está. Cuando está 100.000, ya es una alarma. Acá ya tengo que tenerle bajo mi supervisión. Cuando baja 50.000, ella tiene ya, ¿qué puede pasar acá? Ya puede producirse sangrados, ¿verdad? Sí. Pero no son hemorragias propiamente dichas, son así pequeñas pérdidas de sangre, ¿verdad? Es alto, se pierde, puede perder por la nariz, puede perder por las
el esperonco va a producir tronco. ¿A quién le va a producir tronco? Le va a producir tronco a ese paciente que tiene colesterol alto, a ese paciente que es diabético, a ese paciente que ya tiene el medio propicio para ocasionar el tronco. ¿Entienden? Entonces, puede producir coágulo o trompa. Sí, así mismo. Entonces, se dan cuenta, hablando así, a grandes rasgos, cosa que no entré todavía a explicar cada uno de esos, ¿cuál es la información que nos da el programa? Que mucha información nos da el programa. Si entendemos y si comprendemos gran parte del diagnóstico y esterilizando. O sea que tenemos que a ver, vale, creo que 10 puntos o 5 puntos suele valer un caso clínico en donde esos son los también los conceptos que yo les cobro en el examen. ¿Saben por qué? Porque ustedes cuando hacen su ficha clínica del paciente tienen que hacerlo de la forma más resumida posible, ¿verdad? Ustedes tienen que transcribir todos los estudios y poner solo lo que está alterado. Entonces, me van a poner en la ficha leucocitosis. Hay que hacer bien que es un examen. ¿Bien? Es aprender a hacer una ficha clínica. Ahora vamos a entrar con bioquímica y ustedes van a ir, a medida que van avanzando, van a agregar qué es lo que van a ir poniendo en su ficha clínica, ¿verdad? Ficha médica del paciente, el historial del paciente. No tiene que ser largo, tiene que ser cortito, tiene que ser preciso, porque no les va a dar tiempo para escribir dos hojas también, ¿verdad? Paciente, tiene que ser bien así hecho, ¿sí? Este número de menos de 50.000 sería una sangría. Sí, ya cuando es 20, 30.000 ya es crítico, sería crítico. ¿Entienden? Bueno, entonces, trombocitosis es el aumento, ¿verdad? De plaquetas. Y trombocitopenia es la distribución de las. Yo no sé si en portugués cómo es, pero muchos me dicen plaquetopenia. Para mí que no existe ese término, para mí que inventan más y me hacen creer que en portugués es así, ¿verdad? Yo creo que no, es así. De ahí pues sale la palabra trombosis. ¿Entienden? La trombosis ya es cuando tenemos el coágulo formado. Bueno, entonces vemos que el hemograma depende de muchas cosas que son químicas. ¿Vieron la hemoglobina? La hemoglobina tiene proteína y tiene hierro, que es un elemento, ¿verdad? Los leucocitos. ¿Cuál es la función de los leucocitos cuando aumentan? ¿Qué es lo que está aumentando? El sistema activa la defensa, ¿verdad? Aumentan ahí, o que se lo liberan interleucina, complemento, interferones, ¿qué son todo eso? Proteínas. Entonces, al tener una leucocitosis o una leucopenia, yo ya tengo también una reacción química, ¿verdad? Que me está indicando que hay una infección, que es bacteriana, que es viral, ¿verdad? Puede ser una parasitosis. Puede ser fisiológico también, que dijimos que lo fisiológico es un estado, ¿verdad?, que se da a causa de algo. Entonces, ni qué decir las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas también, puede haber una hemorragia por falta de plaquetas, pero puede haber también una hemorragia con plaquetas normales. ¿Por qué? Porque el coágulo se forma también en presencia de varias vitaminas, de varias proteínas. ¿Y quién más participa en la formación del coágulo? ¿La vitamina? ¿Cuál vitamina? Coágulo. ¿Qué más? La
compuestos orgánicos y que tenemos que las vitaminas entre sí se complementan, ¿verdad? La vitamina A, sabemos que es exclusivo, pero tiene un montón de funciones, pero la vitamina C, ¿para qué? Para todo lo que es cicatrización, ¿verdad? La vitamina D, ¿para qué? Para fortalecer, para utilizar el calcio, ¿verdad? Para la parte ósea. La vitamina B, todo el complejo de vitamina B es para qué? Para todo lo que es energía, ¿verdad? Para todo lo que es producción de ATP, producción de todo lo que es, como les digo, oxígeno, ¿verdad? Todo lo que es respiración. Y cada una de esas vitaminas tiene una función específica. Entonces, tiene muchas funciones, pero siempre hay una que la hace importante. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Yo quiero que ustedes sean objetivos. ¿Qué quiere decir? Esto, ya está. ¿Entienden? ¿Verdad? Quiero que sean objetivos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si se dan mucho la vuelta? ¿Quién pierde? El paciente. ¿Verdad? ¿Quién está aplicando la vida? El paciente. ¿Y qué pasa si ustedes no llegan a nada? Se les va a cambiar. El paciente va a decir, ay, no, yo no me cura, me veo curado, ¿verdad? Puede ser intestinal. Si es ginecológico, puede ser riñón, ¿verdad? Si es, por ejemplo, gástrico, si es, o sea, Mas no fluxo normal mensal. Como pode ser o fluxo normal mensal? puede ser, puede ser. A veces también tenemos, por ejemplo, pacientes anémicos. Sí o sí van a tener un poquitito bajas las plaquetas. Y la sangre de las personas que son anémicas, ¿verdad? No tiene una concentración igual a la hemoglobina, entonces tiende a que pueda haber una hemorragia. Por eso las personas que son anémicas tienen sangrado de nariz de repente, ¿verdad? ¿Por qué eso? Por la baja cantidad de hemoglobina, que es la proteína. Las plaquetas, entonces, ¿qué hacen al final también? Mantienen la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Mantienen todo lo que hay en la sangre en proporciones separadas. ¿Bien? Evita que eso ahí pierda el equilibrio. ¿Sí? Entonces, vitamina K, potasio. No. Vitamina K es una cosa. Potasio es otra cosa. Potasio es un elemento, ¿verdad? Que hace qué cosa? Que permite Anticoagulante. el impulso. No, la vitamina K es anticoagulante. Eso. Ahora, el potasio vos lo vas a tener como electrolitos. ¿Ok? Electrolitos, claro. Son cosas diferentes. La vitamina K es una vitamina, ¿verdad? O es una composición orgánica que se encuentra en qué tipo de vitaminas tenemos nosotros. Dos tipos, ¿verdad? A ver si me pueden decir. Una que tengo que tomar con agua y otra que tengo que tomar con las comidas. ¿Cómo entonces es? Una es hidrosoluble. Y el que yo tengo que comer con las comidas es liposoluble. ¿Verdad? Eso también vamos a aprender. Professora, Sí. mas todos os dois casos é para a pressão sanguínea. No, espérame. Para quem tem problema de pressão alta. Escuchame, vos tenés, ¿se acuerdan que nosotros teníamos los bioelementos primarios? Los elementos, ¿se acuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Esos ahí forman las biomoléculas. Carbohidratos, litio, proteína. Después tenemos los elementos secundarios. Entre los elementos secundarios tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. ¿Qué hacen estos acá? Permiten el equilibrio a través de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que el sodio me indica qué tan bien hidratado o qué cantidad de agua está teniendo el paciente que está, ¿verdad?, en equilibrio. En cambio, el potasio se refiere ya al impulso nervioso. Cuando hay un desequilibrio
mismo, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Un paciente que está con edema. ¿Qué tiene un paciente que está hinchado? Retención de agua. Entonces, acá el sodio es fundamental. ¿Qué pasa si el sodio está bajo y el potasio está alto? Mi paciente está deshidratado. Y si aumenta el potasio, mi paciente va a empezar a tener taquicardia, ¿verdad? Y que llega a ser mortal eso. Si pasa 7, 8, puede darle un paro al paciente. Entonces, acuérdense de eso. Los electrolitos son los elementos que nosotros dosamos en bioquímica para saber el equilibrio hídrico de la célula. ¿Entienden? Y ese equilibrio hídrico ustedes van a estudiarlo muy bien cuando dan fisiología, la bomba de sodio y potasio. Pero lo van a mirar desde otro ángulo, ¿verdad? De otro aspecto. Lo que nosotros vamos a hacer en bioquímica es determinar esto acá. ¿Cómo está? Si está, a mí me interesa, esto es un protocolo que utilizamos en pacientes, ¿verdad?, que tienen vómito, diarrea, que todo lo que sea desequilibrio hídrico. También lo utilizamos como protocolo en pacientes que están internados. ¿Por qué? Porque están con solución salina, ¿verdad? Y para controlar de repente esa solución salina, nosotros necesitamos saber si aumentamos o disminuimos la cantidad de esa solución, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente deshidratado? Entonces me puede aumentar el potasio. El potasio es más grave, ¿por qué? Porque me va a producir el aumento del ritmo cardíaco y eso puede dar un paro cardíaco. ¿Entienden? Entonces, estos son los electrolitos. El calcio forma parte del transporte o del paso a través de la membrana de estos acá y también el cloro, ¿verdad? Estos cuatro se relacionan entre sí. ¿Para qué? Para permitir el equilibrio coloidosmótico entre la entrada y salida de estos elementos. ¿Me entienden? No se preocupen porque después de este material vamos a hablar muy bien de todo esto que es agua, concentración de electrolitos, gasometría, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los gases, del oxígeno, del CO2, ¿verdad? Y ustedes lo van a hablar también, creo que es importantísimo para mí que hay una parte que habla de eso ahí. Solo que en cada una de las materias lo enfoca de